Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal Escuela de Kabbalah Cristiana, y el día de hoy vamos a retomar este canal que pues se quedó un tiempo sin subir videos. No he subido videos, pero el día de hoy quiero retomarlo y quiero empezar de ceros. Vamos a iniciar platicando sobre qué es la Kabbalah. Primero que nada te voy a platicar sobre pues uno de los textos que me llegó hace mucho tiempo. Es un texto que me llegó en un sueño, o sea, me lo dieron en un sueño. Mi sueño fue que pues llegaba a un castillo medieval. Era como una especie de iglesia. Yo llegaba al castillo medieval y ahí veía a un maestro vestido con una túnica, con una cruz templaria, y estaba como en una oficina, y tenía un escritorio frente a él y había un libro ahí dorado. Yo llegaba y lo primero que hacía era tomar el libro, ¿no? Y entonces él me quitaba la mano, me ponía la mano para que no lo tomara, y tomaba el libro y se lo daba a un maestro. En ese momento yo tenía un maestro dentro de la tradición cristiana, un obispo. Se lo dio a él el libro y como diciéndome pues que él me lo entregara, ¿no? Su misión era que él me lo diera. A partir de ahí pues ese maestro empezó a platicarme sobre la Kabbalah cristiana, y fue que me dio copias de ese libro, ¿no? Es un libro que pues para mí tiene mucho misticismo, tiene mucho para interiorizar, mucho por descubrir, y quiero compartirlo, o sea, quiero desmenuzarlo contigo. Quiero que analicemos muchas cosas, ¿no? Porque desde el aspecto de la sabiduría de la Kabbalah, pues por ahí hay cabalistas que van a decir que no existe la Kabbalah cristiana, ¿no? Que fue una cosa que sucedió y luego desapareció. Pero bueno, sí, según lo que yo estudié con este maestro, sí hay cabalistas cristianos, pero permanecen todos en el anonimato. Por múltiples razones no se revelan. Y sí hay hombres en una santidad y en un nivel espiritual profundo como los judíos, pero están ocultos, ¿no? Y la razón por la que están ocultos no es por no querer compartir la enseñanza, sino están ocultos porque finalmente, te digo, esta fue una enseñanza que generó tanta frecuencia, tanta vibración, que en su momento muchas almas las crucificaron, las colgaron, las quemaron por estudiar Kabbalah, y estaban dentro del seno de la iglesia, ¿no? Hubo grandes cabalistas cristianos. Si analizamos por ahí la historia, vamos a ver camadas de cabalistas cristianos que lograron trascender, ¿no? Y cuando estudiamos este texto, no solo el texto, sino más bien como la práctica que propone, y entendemos bien lo que nos está proponiendo, pues vamos a tener muchísimas bendiciones, muchísimas bendiciones. Entonces, vamos a comenzar por la introducción. Dice: en la literatura cabalística clásica se dice que la Kabbalah es la revelación de los misterios de la creación y Dios, los misterios del alma humana y cosas tales como la profecía y la magia. Mi maestro de Kabbalah cristiana me enseñó, por ejemplo, cuando estudiábamos libros de Kabbalah cristiana, pues a veces veíamos conceptos como que no estaban tan claros. Pero platicábamos que muchos de esos libros a propósito tienen esas cosas como confusas o no tan claras, o inclusive equivocadas, para que las personas no los tomen en serio. Pero hay misterios y hay secretos ocultos dentro de muchos de esos libros. Entonces, si en lo que estudiamos aquí hay alguna cosa que no te cuadra, pues simplemente quítala de tu percepción y sigue adelante, ¿no? Hay mucho que puedes absorber de este texto de Kabbalah cristiana. Y vamos a entender la figura del Mesías, la figura de Jesús, la figura del cabalista, y cuál es nuestra relación con Jesús, ¿no? Y qué es Yeshua. La Kabbalah es la revelación de los misterios de la creación y Dios.
Entonces, y esto lo podemos comprobar con todas las enseñanzas que hoy hay de Kabbalah, todos los maestros que enseñan por ahí Kabbalah, pues vamos a ver que todos ellos te hablan de los misterios de Dios y los secretos del cosmos, etcétera, etcétera. Pero también la Kabbalah te habla de los misterios del alma humana. Entonces también cómo fuimos creados, qué hay dentro de nosotros. Aquí vale la pena, por ejemplo, conocer, no sé, la mente, el alcance de la mente, los chakras. Digo, hay muchas formas de profundizar en el alma, ¿no? Y la profecía y la magia. Cuando habla de magia en este libro, está hablando de la capacidad del cabalista de autotransformarse, ya que la magia no es como aparecer algo, ¿no? Sino la magia es la capacidad que logra un ser humano, una persona, para autotransformarse. Eso es magia. En una palabra, misticismo, metafísica. Entonces la metafísica es la capacidad de autotransformación. En la Kabbalah cristiana, un mago es un metafísico. Y según la sabiduría de la Kabbalah cristiana, esta enseñanza, por ejemplo, es una enseñanza que llevó, por ejemplo, al conde de Saint Germain a transformarse en el conde de Saint Germain, ¿no? Y a otros grandes maestros, grandes iniciados en la Kabbalah cristiana. Entonces, vamos a ver aquí en esta enseñanza que hay muchas coincidencias o muchos pequeños puntos donde se conecta con la sabiduría de la Kabbalah judía y cómo las dos cosas como que conviven, solamente que aquí como que el centro de todo es Jesús. Ya lo veremos. Voy a compartirte muchos secretos, muchos detalles y muchas experiencias y vivencias. Pero tanto cualquiera de estas cosas, la Kabbalah es un espejo en el cual se refleja la inteligencia ardiente. Entonces, cuando hablamos de la Kabbalah es un espejo, pero que no refleja solo el cuerpo, sino la inteligencia ardiente que hay, que fluye a través de mí. Entonces es un espejo del alma, no es un espejo del cuerpo. Eso es como lo define este autor a la sabiduría de la Kabbalah, que ha hecho que la humanidad se eleve encima de otras especies o criaturas en la tierra. Una inteligencia ardiente que nos hace conscientes y nos habilita con la capacidad de una evolución consciente mucho más allá de nuestro estado actual. Kabbalah básicamente significa algo recibido o impartido. Y ya sabemos, ¿no?, que Kabbalah viene del término lekabel, que significa recibir. Así, tanto como un espejo de la inteligencia ardiente es la transmisión misma del alma, el simple estudio y contemplación de la Kabbalah tiende a encender la chispa de la inteligencia ardiente en nosotros. O sea, cuando estudiamos Kabbalah nos iluminamos. Por lo menos cuando estudiamos Kabbalah cristiana, transferimos la luz del Espíritu Santo. Ya que la luz del Espíritu Santo es lo que se le conoce en Kabbalah como la inteligencia ardiente. También podemos, al calce de entender la Kabbalah cristiana, podemos explicar de una manera entendible lo que sucedió, por ejemplo, con las lenguas de fuego, ¿no? Y lo que sucede con el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo ilumina al pueblo, ¿no? ¿Cómo es que la palabra de Dios activa y manifiesta la presencia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es la inteligencia ardiente? Dice, generando un fuego resplandeciente, un despertar del poder mayor de nuestra alma. La experiencia mística, la profecía y la realización de milagros son productos naturales del poder del alma humana, imbuida en la inteligencia ardiente, como lo son el descubrimiento científico, el arte, la filosofía y todas las expresiones de inteligencia humana. Entonces, un cabalista cristiano no solo se limita a la sabiduría de la Kabbalah, sino que expresa la inteligencia ardiente a través de la filosofía, a través de la cultura, a través de la escritura. Entonces ha habido cabalistas cristianos que, sin ser artistas, pintaron iglesias completas, ¿no? Dibujaron y expresaron arte. Y este arte es la expresión de la inteligencia ardiente.
O ha habido cabalistas cristianos que expresaron verdaderas obras de literatura, obras de arte, y fue la inteligencia ardiente la que expresó esta literatura. Entonces hay libros que escribió el Espíritu Santo. Y cuando una persona se conecta con la Kabbalah cristiana, el Espíritu Santo entra en contacto con el cabalista. En la Kabbalah judía, conforme nosotros conectamos con la sabiduría y nos conectamos a la fuerza del servicio a Dios, de oraciones mañana, tarde y noche, atraemos la Shejinah o la presencia de Dios. En la Kabbalah cristiana traemos el Espíritu Santo. La Kabbalah cristiana nos transforma en místicos, profetas y hacedores de milagros. Entonces, un estudioso de la Kabbalah se vuelve un místico, un profeta y un hacedor de milagros, amigos. La Kabbalah cristiana tiene 15 grandes misterios y según los cabalistas cristianos, cada uno de estos 15 misterios está oculto dentro de 10 salmos. Entonces hay 10 salmos que envuelven un misterio, otros 10 salmos que envuelven otro misterio, así 15 grandes misterios que serían como los secretos del Mesías, los secretos de esta nueva era, los secretos de esta nueva época. Dice, el estudio de la Kabbalah es el puro pensamiento de los misterios, despierta la conciencia del ser superior. Nuestro ser superior es nuestro verdadero yo, más allá del pensamiento, más allá de las emociones, está nuestro ser auténtico y el puro estudio de la Kabbalah despierta la conciencia y la conexión con ese ser. Ese ser es el que los cabalistas cristianos le llaman Yeshua y estamos unidos en conciencia con Jesús, todos los que aceptamos a Jesucristo. Yo creo que esa es la única y principal diferencia entre la Kabbalah judía y la Kabbalah cristiana, o sea, la unión que se da en el interior con Jesús mismo. Mientras un alma no acepta a Jesús, pues simplemente lo rechaza y como que falta algo, ¿no? Falta algo, falta la cereza del pastel. La cereza del pastel es que Jesús es el ser superior de lo que se le llamaba el ser superior, ¿no? Que es el ser esencial del mundo. Jesucristo es el ser esencial del mundo. La Kabbalah es un testimonio viviente de los santos misterios. Entonces, les decía, hay santos misterios, hay misterios ocultos y están ocultos a través del arte, a través de la literatura. Los cabalistas cristianos, a veces los secretos los pusieron en imágenes, como la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, o en imágenes como la Capilla Sixtina, o a veces en esculturas en iglesias góticas, o a veces en lugares muy especiales o en libros muy especiales que parecen de poesía, pero en realidad tienen misterios y tienen secretos que debemos descubrir. Un cabalista cristiano es una persona que debe ser una persona muy valiente para enfrentarse a todo lo que viene, porque la luz de la Kabbalah cristiana es tan fuerte que pues luego las demás personas atacan, ¿no? a los que estudian Kabbalah cristiana. Dice, esta inteligencia ardiente es el ser conciencia fuerza de la cual surge la creación y que tiende a generar formas de vida superiores y cada vez más perfeccionadas con mayor inteligencia, esencialmente lo que la Kabbalah llama Dios. Entonces, el ser interior o nuestro ser superior es una porción. Es el ser, una porción es la conciencia y una porción es energía. Entonces conectamos con Jesús a través de nuestra manera de ser. Cuando estudiamos el Evangelio y fluimos con eso, conectamos con Jesús a través de la conciencia. Cuando nos elevamos a la conciencia y trabajamos la conciencia del estudio de la Kabbalah. Y con la energía también conectamos con nuestro ser superior. Entonces, también a través de la meditación y a través de ir a lugares sagrados donde hay energías muy especiales,
Ya los invitaré a lugares donde hay vórtices de energía, iglesias donde hay vórtices de energía, y esa energía nos inyecta, nos transforma, nos hace crecer, nos desarrolla, nos desenvuelve, nos libera, nos funde con Dios. ¿Sí? Entonces, el ser cristiano es un estado de conciencia, ¿sí? Y nosotros estamos en una evolución hacia la cristiandad, que sería como la unión con el ser superior. Cuando nos somos conscientes de Yeshua dentro de nosotros, en ese momento nos transformamos en un cristiano. Ese es ser cristiano. No tiene que ver con otra cosa, sino con la unión con Dios, pero dentro de nosotros. Y esto nos va a ayudar a conocer a Dios por experiencia propia. No por el dogma, no porque alguien nos lo diga, no porque otra persona nos lo imponga, sino porque conocí a Jesucristo dentro de mí. El misticismo comienza con el conocimiento de Dios y la inteligencia ardiente dentro de nuestra persona. Entonces, cuando empezamos a conocer a Dios y empezamos a contactar con el Espíritu Santo dentro de nosotros, en ese momento nos volvemos místicos. Por ahí dicen los que estudian Kabbalah que la Kabbalah no es misticismo, porque le falta Jesús. Cuando Jesús llega, Jesús se volvió místico, es el único que estuvo encarnado y que resucitó. Y el hecho de resucitar es la promesa de la Kabbalah. De hecho, la Kabbalah tiene una promesa que es la resurrección. O sea, una persona que estudia Kabbalah y que se entrega totalmente debe de trascender la muerte. Y Jesús la trascendió, lo que significa que Él entró en un nivel diferente a todos nosotros. Y por eso cuando conectamos con Él a través del Espíritu Santo, que es el estudio de la Kabbalah cristiana, dice aquí, va a comenzar a surgir en nosotros un poder místico. Así que en este canal te voy a compartir meditaciones, te voy a compartir secretos, te voy a compartir lugares. Voy a tratar de ir a muchos lugares donde conozcas cosas, donde puedas conectar. Y cuando digas, oye, ¿cómo sabes que hay un rayo de tal color ahí o un vórtice de tal color ahí? Pues es justamente el misticismo que despierta el estudio de la Kabbalah cristiana. La religión es producto de una percepción errónea del logro máximo de un místico. Dice, esto define bien el término que significa que podemos conocer a Dios por experiencia, que nos podemos unir a Dios a través de conocerlo, pero por la misma experiencia. Entonces, la Kabbalah es un camino de evolución espiritual. Estudiar Kabbalah cristiana es para crecer espiritualmente. Yo sé que a lo mejor si tú estás viendo esto, pues es que has estudiado Kabbalah o estás estudiando Kabbalah judía, pero probablemente seas cristiano y hayas nacido dentro de un seno cristiano. No sé qué bloqueo pueda hacer en ti, en tu vida, en tu persona y con tus raíces el hecho de sacar a Jesús de ti. Y la Kabbalah cristiana es una enseñanza donde también hay muchas respuestas y retoma muchas cosas de la Kabbalah judía porque tienen mucha sabiduría, pero no quita el centro que es Jesús, que es el Mesías. Ya es una Kabbalah con el Mesías ya fluyendo dentro de todo su seno. El cabalista cristiano es el que conoce a través de la experiencia con los mundos de Cristo. Es el que se conoce a través de la experiencia con los mundos de Cristo. Entonces, amigo, yo creo que no es casualidad que has llegado a este canal. Suscríbete, comparte los videos y pon en tus comentarios cosas, exprésame tus dudas. Vamos a empezar una comunicación y una interacción, porque no solo quiero compartirte información, sino quiero conocerte y quiero compartir con tu alma. Quiero realmente conectar con tu alma. Entonces, pues, bienvenido y nos vemos en nuestro próximo video.
Hasta la próxima.